Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más de este día lunes con el título Un misterio revelado. El día de hoy estaremos hablando acerca de ese gran misterio que ha sido revelado y que a través de los siglos muchos de los seres humanos han llegado a entender a través de la sagrada palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, vamos a orar. Allí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen a través de la oración y que la oración sea pues la clave para poder tener éxito el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos pues con ese deseo de que usted nos enseñe el día de hoy y nos capacite para una etapa diferente de nuestra vida. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez y necesitamos tener una preparación completamente cabal en todo sentido. Ayúdenos en esta oportunidad y abre la mente y el corazón de sus hijos. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, tenemos la primera pregunta para el día de hoy. ¿Qué dijo Pablo acerca del plan de redención que fue revelado más completamente en el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo acerca de este gran Evangelio que él mismo lo considera como un misterio porque no se puede llegar a su totalidad de comprender lo que significa este Evangelio? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, el capítulo 3, del 3 al 6. El libro de Efesios, ahí donde ustedes se encuentran, pueden acompañarnos con sus Biblias y así poder leer en esta oportunidad. El libro de Efesios, el capítulo 3, del 3 al 6. La palabra dice lo siguiente: Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. El apóstol dice que Dios le dio a conocer lo que en algún momento estaba en secreto. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo, y tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto por medio de Jesucristo. También los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. En otras palabras, lo que tienen que hacer para recibir y tener como un buen resultado en sus vidas de conocer la verdad es el Evangelio. Necesitamos nosotros, como seres humanos, simplemente dejarnos llevar por Él a través de su Espíritu Santo, y Él nos explicará todos los misterios que tiene escrito en esta bendita palabra. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol dice que antiguamente no se le dio a muchos de los patriarcas y profetas. La revelación se había dado para su tiempo cuando el cristianismo formaba ser parte de la historia. Y uno de sus apóstoles, considerado el más pequeño, se le fue revelado un gran misterio. Es el misterio del Evangelio eterno. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a buscar un libro más en Primera de Timoteo. Pero antes de leer Primera de Timoteo, vamos a leer el verso 9 del mismo capítulo 3 de Efesios. Entonces dice la palabra: también me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. El plan que Dios le dio a conocer al apóstol Pablo es impresionante
porque ahí entendemos y podemos también llegar a comprender a cabalidad cómo Dios mismo, humanizado en carne humana, vino a morir por los pecadores. Entonces, vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo 3:16. El libro de Primera de Timoteo, ¿sí? Allí donde ustedes se encuentren, pueden acompañarnos. Vamos a lecturar el verso 16. Y dice así: no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre, en espíritu. El espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. La versión 60 diría: indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Entonces, mis queridos hermanos, el mismo apóstol menciona que esto es un misterio, pero que este misterio, que en algún momento no se resolvió, hoy por hoy se está resolviendo. Y es por eso que nos sentamos para comprender y dar a conocer este maravilloso evangelio que será dado a todo el mundo en la generación que estamos viviendo. Y cuando le demos a conocer este evangelio, que es un evangelio eterno, entonces muchas de las personas que no tengan conocimiento y hayan dado vista a los acontecimientos empezarán a despertar y se darán cuenta que hay un Salvador quien quiere salvarles de sus pecados y llevarles al cielo. Entonces vamos a leer un libro más. Romanos capítulo 16, 25 y 26. En el libro de Romanos, el capítulo muy bien, allí si ustedes tienen el libro de Romanos, vamos a buscar el capítulo 16, ¿sí? El capítulo 16, y vamos a leer el verso 25 y 26. Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabemos así, lo dije cuando les anuncié la buena noticia. La buena noticia representa el Evangelio. Y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan de Dios. Nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear al mundo. Ahora, conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios, que vive para siempre, así lo ordenó, para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Entonces dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes, porque este evangelio que ha sido dado desde un principio también se dará a conocer en los futuros tiempos. Entonces, los profetas en su tiempo ya pronunciaban, ya estaban dando a conocer un evangelio que sería maravilloso para ese tiempo y también para estos tiempos. ¿Por qué se lo llama misterio? Porque de alguna manera algunos judíos que no entendieron ese misterio lo vieron como un misterio sin resolver. Pero cuando llegó a las manos y llegó Cristo al apóstol, el apóstol Pablo pudo describir y pudo dar a conocer ese maravilloso plan de salvación a través del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo redactado desde un momento allá en el Edén cuando se sacrificó el primer cordero. A través de las edades, los sacrificios anunciaban que nuestro Señor Jesucristo sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer el testimonio. En el comentario bíblico, en la página 1107, dice: le fueron revelados a Pablo misterios que habían estado ocultos durante siglos. Y se le dio a conocer tanto como pudo recibir de las formas en que actúa Dios y de cómo trata con las mentes humanas. El Señor le dijo a Pablo que debía predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Había dar a la luz
a los gentiles, este es un misterio que había estado oculto durante siglos. Hermanos queridos, los judíos lo crucificaron porque este gran misterio, que era el Evangelio, no pudieron describir en su tiempo. ¿Y por qué no quisieron descubrir? No es que el Señor no les haya dado la sabiduría o el conocimiento, se negaron a creer lo que predicaban hombres que llevaban en su ser una conversión. Esos hombres que llevaban completamente un nuevo estilo de vida, entonces no quisieron escuchar. No quisieron escuchar al mismo Evangelio, al mismo Jesucristo. Entonces su vida fue marcada para la historia porque ellos se perdieron. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué dijo Pablo acerca del plan de redención que fue revelado más completamente en el Evangelio de Cristo? Le fueron revelados misterios que habían estado ocultos durante siglos. La respuesta: le fueron revelados misterios que habían estado ocultos durante siglos, dice la respuesta para el día de hoy. Entonces, vamos a una pregunta más. ¿Qué ocurrirá cuando este misterio de Dios, la luz dada a los gentiles, se complete? ¿Qué sucederá cuando este misterio de Dios, la luz dada a los gentiles, se complete? En el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 14, el apóstol dice lo siguiente. El libro de Mateo, vamos a buscar ahí si tenemos 24:14, ¿sí? Entonces dice la palabra: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Mis queridos hermanos y amigos, las buenas noticias que es el Evangelio no han sido dadas en el mundo. Si bien es cierto, la gente está predicando, pero muchos de los que no conocen el verdadero Evangelio están dando simplemente una alarma incierta que no concierne a la preparación para este tiempo. El gran plan de salvación es el tema principal de la historia de esta humanidad. Cómo el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para rescatarnos del pecado. Ese es el Evangelio que representará y se dará en todo el mundo. Ese Evangelio todavía no se ha dado. Por eso el texto dice: y este Evangelio será predicado en todo el mundo. O sea, a Jesucristo no se ha estado predicando. Se ha predicado muchas cosas y se ha dejado de lado al ser que nos dio a conocer el gran cambio, al ser quien nos dio el perdón para nuestros pecados. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer el testimonio para poner la respuesta, y dice: a largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen la labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo, y predicado a los gentiles. Hay lugares de donde el evangelio no ha llegado. Podríamos mencionar como la África, también podríamos mencionar como los países árabes, esos países que no han dejado entrar al verdadero evangelio. Cuando se ha predicado este verdadero evangelio, entonces vendrá el fin. Mis queridos hermanos, yo pregunto en este día: ¿qué evangelio estás predicando? ¿Conoces el evangelio que estás predicando? ¿Sabe lo que significa el evangelio? Muchas veces hemos hablado del evangelio, pero a veces no hemos comprendido lo que significa el evangelio. Y cuando hablamos, no simplemente es hablar de Cristo y de su gran amor, también es hablar de su gran poder. Por eso, en el libro Fe y Obras, la mensajera del Señor dice que si tú lo aceptas como tu Redentor,
también debes aceptarlo como tu soberano. Entonces, queridos hermanos y amigos, vamos a la respuesta. ¿Qué ocurrirá cuando este misterio de Dios se complete y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? Entonces vendrá el fin. La respuesta: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Vamos a una pregunta más y una última pregunta. ¿Qué pronunciamiento final será declarado entonces? Apocalipsis capítulo 22, 10 y 11. ¿Qué pronunciamiento será declarado finalmente? Y cuando todo esto llegue a suceder, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 22 y vamos a leer el verso 10 y 11. Además me dijo: no guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto sucederá. Deja que el malo siga haciendo lo malo, y que tenga la mente sucia, siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciendo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. ¿Y por qué dice el texto de esta manera? El justo siga siendo justo, el sucio sigue ensuciándose. Automáticamente el tiempo de gracia se cerró. El Evangelio eterno ha llegado a alcanzar a la plenitud de este mundo. Las mentes humanas, muchos de ellos se negaron, pero también una buena parte, podríamos llamarle, que entendieron el Evangelio, se arrepintieron y entregaron su vida a Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos el testimonio a lo que nos dice en esta mañana en el comentario bíblico, en el tomo 7, en la página 983. La dispensación evangélica es el último periodo de la gracia que será concedido a los hombres. Los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen, y sin embargo no son inducidos a arrepentirse y obedecer, perecerán con los desleales. No hay una segunda prueba. El Evangelio, que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y todos los pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Entonces, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. El Evangelio debería ser dado en su tiempo a todo el mundo. El día que el Evangelio llegue a ser dado y se concluya este término, entonces vendrá el fin. Y sucederá que la puerta de la gracia sea cerrado, y el texto de Apocalipsis 22 menciona que el tiempo ya no será más y que la gracia se ha cerrado para todo el mundo en esta tierra. Entonces, mis queridos hermanos, un misterio revelado. Ahora, no podemos decir que es un misterio completamente oculto, porque a través de la Escritura sabemos que Cristo es nuestro único Salvador y Redentor. Entonces, ¿qué pronunciamiento final será declarado entonces? El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Ese pronunciamiento se dará al final de la historia, cuando el tiempo de gracia se haya terminado y todos los que no acudieron y escucharon las buenas noticias, o sea, el Evangelio, quedarán completamente en una oscuridad total. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga en este día, que su palabra sea bendita en cada uno de nosotros, y que ese misterio revelado, si no ha sido revelado en nosotros, en este tiempo a través del escudriñamiento de la Escritura, sea revelado para predicarlo y que el fin venga pronto. Que cada uno de nosotros tengamos un despertar cada día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que ustedes sean benditos en su palabra, en espíritu y en verdad. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana en un próximo video.